buenas tardes, soy Diego García Germán. Lo primero, dar las gracias a la Asociación Española de Artroscopia y en este simposio patrocinado, evidentemente, a Johnson & Johnson, MITEC, Sintes de Puy por haber organizado esta charla. Voy a hablar sobre menistectomías y sus complicaciones. Todos nos gusta la cirugía compleja rodilla, vamos a decir, y esta tarde vamos a tener un ejemplo de ello, ¿no? Una mesa fundamentalmente pensada sobre patología compleja del ligamento cruzado anterior y evidentemente nos gusta, en el caso de los meniscos, pues cirugías complejas en las cuales vamos a poder salvar esos meniscos, hacer trasplantes, suturas complejas, pero la realidad es que la gran mayoría de la cirugía artroscópica que hacemos son menistectomías. Es la cirugía artroscópica más frecuentemente realizada y globalmente la cirugía ortopédica que se realiza con más frecuencia, con más de 2 millones de procedimientos anuales en Estados Unidos y solo menos del 10% de estas artroscopias de rodilla van a dar lugar a una sutura del menisco. Sabemos que desde el trabajo de Mosley sobre la no utilidad de la artroscopia en artrosis de rodilla, el número de procedimientos artroscópicos ha ido bajando en los últimos años, el número de menistectomías artroscópicas, digámoslo mejor, como así ha ocurrido, por ejemplo, en Corea, donde cada vez se hacen menos menistectomías artroscópicas y más suturas meniscales. Algo parecido también está ocurriendo en Francia, con menos menistectomías artroscópicas y más suturas meniscales, pero evidentemente lo que tenemos que hacer en la mayoría de las ocasiones es intentar preservar el menisco, como en este caso de una rotura en asa de cubo de menisco interno, en la cual lo que vamos a intentar hacer evidentemente es preservar ese menisco, salvar ese menisco, hacer una sutura meniscal con los implantes que tengamos y evidentemente conservar la función meniscal, y eso es lo que tenemos que hacer la mayoría de las veces que podamos. Eso es cierto, pero desgraciadamente hay patrones de rotura que va a ser imposible reparar y que sabemos que tienen un pronóstico muy malo y que desgraciadamente les vamos a tener que hacer una menistectomía, como puede ser esta rotura de menisco interno en un pico del loro grande, o aquellas roturas también muy frecuentes con un flap invertido de menisco medial, que no solo son roturas que no van a tener un pronóstico muy bueno con la reparación, sino que además suelen ser bastante sintomáticas para el paciente y que lo que vamos a tener que hacer, desgraciadamente, es una resección y hablar fundamentalmente de esos patrones de rotura tan frecuentes en patología degenerativa horizontales, donde quizás el paciente vaya a necesitar algo más que tratamiento conservador. Sabemos que estas roturas que decimos degenerativas horizontales son muy frecuentes y que en muchas ocasiones pueden ser roturas asintomáticas y que sean simplemente un hallazgo radiológico o que vayan a mejorar con el tratamiento conservador con el tiempo. En mi opinión, el documento de la ESCA de consenso sobre la patología degenerativa es muy importante porque nos ha dado una visión más conservadora del problema, pero quizás en ocasiones también mi opinión es que el péndulo ha oscilado excesivamente al tratamiento conservador en la patología degenerativa meniscal, como ahora comentaré. No solo eso, sino que incluso la prensa llana, vamos a decir, se ha hecho eco de que quizás la artroscopia de rodilla y la menistectomía artroscópica sea un procedimiento inútil. Yo creo que no lo es. Y creo que hay que tener en cuenta que hay muchos pacientes, como puede ser un ejemplo un paciente de 52 años que lleva meses sin hacer deporte, que tiene una rotura degenerativa de menisco interno, que no está haciendo sus actividades habituales, pero que su rodilla ya no le molesta mucho porque simplemente ha disminuido su nivel de actividad hasta un punto en el cual su rodilla ya no le molesta. Creo que eso no es una buena opción para nosotros el recomendar a los pacientes que simplemente dejen de hacer sus actividades que les llenan y les motivan para quedarse en casa, como digo, leyendo, viendo la tele y que no tengan dolor en la rodilla, porque como ya he dicho, un paciente similar a la imagen que hemos visto antes en este señor de 52 años, no parece que desde el punto de vista biomecánico esa rodilla esté muchísimo peor como la vemos ahora, con ese flap invertido de menisco interno, a 10 minutos después, cuando hemos hecho una menistectomía súper selectiva de ese fragmentito suelto, libre, que, como ya hemos visto, le estaba impidiendo a ese paciente hacer sus actividades habituales. Sabemos que la pérdida del menisco va a dar lugar a cambios degenerativos, a cambios de Fairbairn, que van a producir una artrosis
progresiva a largo plazo y que por eso tenemos que intentar conservar el menisco en la medida de lo posible, fundamentalmente en pacientes jóvenes y fundamentalmente en meniscos externos que, como vemos, tienen un mal pronóstico en estos pacientes activos que pocos años después de una menistectomía externa por una rotura en asa de cubo, como la que vemos en la imagen, pues tienen esa degeneración artrósica importante en el compartimento externo que ya no tenemos tantas cosas que ofrecerle a este paciente desde el punto de vista terapéutico. Pero también es cierto que cada vez vemos más pacientes que han tenido roturas meniscales que nunca han sido operados, nunca me operé, doctor, y que desarrollan también cambios artrósicos en la rodilla, porque probablemente el problema sea la pérdida de función secundaria a la rotura del menisco y no tanto la menistectomía selectiva, en la cual vamos a ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que cuando se rompe el menisco se pierde la función globalmente de ese menisco y se sabe que el propio hecho de tener una rotura meniscal es un factor de riesgo para el desarrollo de artrosis en la rodilla. Además, como ya hemos visto, hay algunos patrones que probablemente colaboren activamente en el sufrimiento del compartimento, con esos flaps invertidos que aumentan la presión y al aumentar la presión probablemente estén dando lugar a un daño condral que se puede traducir por la presencia de ese edema óseo en la meseta tibial que a veces ocurre con estos patrones de rotura. No, yo creo que siempre hay que decir que la artroscopia en patología meniscal degenerativa no es igual a resección, no solo le podemos proponer al paciente una resección, hay muchas cosas que le podemos proponer al paciente en una rotura degenerativa, un paciente de mediana edad, que no sea simplemente la resección. El paradigma de estos, sabemos, es las roturas de la raíz posterior del menisco interno. Esto no es una rotura degenerativa que haya que tratar conservadoramente, porque si le quitamos el menisco le vamos a dejar cojo al paciente y le vamos a producir una artrosis tremenda. Todo lo contrario, este es un paciente que hay que operar rápido precisamente para prevenir ese desarrollo artrósico e intentar mejorar la situación biomecánica de la rodilla, porque si no tenemos casos como este, un paciente de 64 años, 18 meses después de que le dijesen que no le operaban la rodilla, que no le operaban esa rotura degenerativa de menisco interno, porque las roturas degenerativas no había que operarlas, porque era un gesto súper agresivo sobre la rodilla y que probablemente iba a tener más consecuencias, cuando realmente lo que tenía era una rotura de la raíz que podía haber sido reinsertada y probablemente hubiésemos podido mejorar su pronóstico posterior. Lo mismo, y yo creo que cada vez somos más conscientes, con las roturas horizontales, fundamentalmente del menisco externo, en las cuales podemos hacer suturas circunferenciales evitando la realización de una menistectomía con el problema que sabemos que tiene posterior. Y también creo que podemos hablar de las roturas de la raíz anterior del menisco externo, frecuentes en patología degenerativa en pacientes más mayores con quistes parameniscales asociados, y que cuando les hacemos una resección y, por tanto, producimos una discontinuidad en las fibras de colágeno con una sección segmentaria, un trazo radial que lo producimos al hacer una resección de la raíz anterior, pues vamos a tener extrusión, edema óseo y un pronóstico realmente malo frente a intentar hacer reparaciones circunferenciales fuera adentro muy sencillas para intentar preservar la raíz del menisco, la continuidad de las fibras de colágeno y, por tanto, la función meniscal, haciendo estas suturas circunferenciales como si fuese un chorizo en esa raíz anterior. Como ya he dicho, si vamos a hacer menistectomías, y las vamos a hacer porque es la cirugía que más frecuentemente hacemos, desgraciadamente, hay que hacerlas bien, evidentemente. Hay que tener algunas cosas en cuenta. Es verdad que es una cirugía muy segura, con una tasa de complicaciones bajísima, con una recuperación muy rápida, incisiones muy pequeñas, poco agresiva. El paciente tiene también las expectativas de que eso va a ir muy rápido y muy bien. Por eso mismo tenemos que ser especialmente cuidadosos. Si tenemos una cirugía que tiene una incidencia de complicaciones muy baja, precisamente tenemos que ser muy cuidadosos para que esto no se convierta en una cirugía con un mal pronóstico para el paciente a largo plazo. Creo que cuando hablamos de cirugía artroscópica, específicamente de cirugía de rodilla, hay que hablar también de, no la complicación, sino el error, que es realizar una cirugía en el sitio erróneo, que no es otra cosa que hacer erróneamente una cirugía en una localización anatómica diferente a la planeada, en el tobillo en vez de la rodilla, en el lado contrario, en la rodilla izquierda en vez de la rodilla derecha, o en la que se realiza un procedimiento diferente al planeado, por ejemplo, una prótesis de rodilla en vez de una artroscopia de rodilla. Nosotros revisamos esto
en sentencias judiciales y en reclamaciones y vimos que precisamente la articulación más frecuentemente afectada era la rodilla y que la técnica quirúrgica más frecuentemente utilizada había sido la artroscopia. O sea que la artroscopia de rodilla está especialmente en riesgo para tener un error de lado. Y yo creo que es fundamental, parece que siempre es una cosa que viene de preventiva a contarnos qué hay que hacer o en fin, que no lo tenemos muy en cuenta, parece que no va con nosotros. Es esencial hablar con el paciente, el propio cirujano, hablar con el paciente antes de la cirugía, cuando todavía está consciente, en habitación o nada más llegar a la zona de quirófano, confirmar la lateralidad, confirmar el procedimiento y marcar con las propias iniciales del cirujano la zona que se va a operar y que esta marca, esa firma, sea visible después del pañeado quirúrgico estéril. Podemos hablar también de la colocación del paciente, fundamentalmente 4 maneras de colocar al paciente, con ambas piernas colgando, con una pernera ginecológica, en decúbito supino y también manteniendo la pierna contralateral en extensión, en las piernas colgando, manera clásica de colocar a los pacientes. Creo que tiene el problema esencial de tener la pierna contralateral colgando durante muchas horas y probablemente con un retorno venoso comprometido y además la presencia de esa lordosis lumbar y muchos pacientes luego nos van a contar que les duele la espalda, sobre todo si tenían problemas previos. Creo que es una posición en quirófano a evitar. Pernera ginecológica también utilizada frecuentemente, sobre todo cuando vamos a utilizar rayos X para tener un acceso adecuado para realizar una radiografía lateral. El problema de esta posición en quirófano, de esta colocación en quirófano, es que vamos a someter a la pierna contralateral a un riesgo de tener un síndrome compartimental en pierna sana, que típicamente se ha descrito en pacientes sometidos a cirugía urológica prolongada, pero que también está descrita en cirugía ortopédica y específicamente en artroscopia de rodilla por el aumento de la presión intracompartimental y la posible aparición de un síndrome compartimental en pierna sana cuando la cirugía se prolonga de una manera importante y eso sabemos que desgraciadamente a veces ocurre y en mi opinión también es una posición del paciente a evitar. Cada vez con más frecuencia estamos utilizando una posición del paciente en decúbito supino como para hacer una prótesis de rodilla, por ejemplo, y cada vez más compañeros nuestros se están utilizando de una manera habitual porque si uno se acostumbra a operar así, pues luego no tiene que estar cambiando en función de la patología. Personalmente lo utilizo mucho cuando hago cirugía femoropatelar o cuando utilizamos el artroscopio como ayudante a otras técnicas como puede ser la osteosíntesis de una fractura de meseta, pero sabemos que es una técnica que cada vez se está utilizando de una manera más frecuente. En mi caso prefiero utilizar esta posición en quirófano, que es simplemente colocando la pierna a operar en una garra de rodilla, porque es como, sinceramente, estoy acostumbrado a operar, pero dejando la pierna contralateral en extensión, manteniendo la pernera de la mesa de quirófano, y creo que es una posición muy segura para el paciente. No tenemos los problemas de columna, no tenemos los problemas potenciales de síndrome compartimental en pierna sana, y si uno está acostumbrado a operar con un soporte de rodilla, una garra de artroscopia, pues es una buena opción en mi opinión, y además podemos simplemente hacer la posición de 4 sujetando, apoyando la pierna a operar, el tobillo a operar en la pernera que hemos dejado colocada, abriendo un poquito en abducción y vamos a tener una apertura muy buena del compartimento externo. En cuanto a la anestesia, fundamentalmente raquidia general y anestesia intraarticular. Hay algunos trabajos que hablan de que la utilización de anestesia general tiene menos riesgo de reingreso y menos riesgo de que el paciente quede ingresado, sobre todo en cirugía ambulatoria, con una alta probablemente más precoz, aunque evidentemente eso es discutible. Sinceramente, nosotros utilizamos mucho mascarillas laríngeas y creemos que ha cambiado mucho la situación posoperatoria del paciente utilizando mascarilla laríngea con dosis muy bajas de anestésicos con unas recuperaciones realmente muy buenas y utilizamos para cirugía artroscópica simple, vamos a decir, anestesia general frente a cirugías más complejas, ligamentos, cirugías donde vamos a hacer más daño, el posoperatorio va a ser un poco peor, donde evidentemente utilizamos anestesia raquidia. A mí personalmente no me gusta mucho la anestesia intraarticular, aunque hay
compañeros nuestros que lo utilizan de manera habitual con muy buena sensación. En mi caso, mi experiencia no ha sido muy buena porque al paciente en algún momento le molesta la rodilla, no puedo abrir valgo, me cuesta. Si tengo que hacer algún otro procedimiento sobreañadido que quizás no estaba planeado, pues no tengo una buena anestesia y prefiero no utilizarla. En cuanto a la profilaxis antibiótica, hay algún trabajo que habla de una significación estadística de menor riesgo de artritis séptica posartroscopia en pacientes que han recibido una dosis de antibiótico perioperatorio, aunque es verdad que cuando se independiza aquellas cirugías menos complejas, parece que no está claro la utilización de antibióticos. La mayoría de las guías habla de que la cirugía artroscópica simple de rodillas es una cirugía limpia, no contaminada y que, por tanto, no deberíamos de utilizar una dosis de antibiótico, aunque también creo que no hay que demonizar la utilización de una dosis perioperatoria de antibiótico, especialmente en aquellos pacientes que puedan tener más riesgo o en aquellas situaciones donde podamos utilizar también implantes, y eso muchas veces no lo sabemos antes de empezar, no sabemos si vamos a hacer una sutura, si no la vamos a hacer, si vamos a dejar mucho hilo y implantes o simplemente vamos a hacer una resección, así que es algo que yo creo que también hay que tener en cuenta. Es evidente y hay estudios de compañeros nuestros, del grupo del doctor Monjau, fundamentalmente, hablando de la necesidad de utilizar vancomicina siempre que utilicemos un injerto, y yo creo que esto es un estándar de calidad ahora, un estándar de tratamiento, y que hay que hacerlo de manera sistemática o cuando utilicemos injertos. Me parece interesante hablar de la isquemia. La mayoría de nosotros operamos con un manguito de isquemia. Si no se hace, una opción es utilizar una bomba de presión para mantener el flujo intraarticular, pero eso también tiene unas complicaciones asociadas a la propia utilización de una bomba. Fundamentalmente decir que las complicaciones del uso del manguito son neurológicas por compresión y no por isquemia secundaria al tiempo. Aún así, hay que utilizar el manguito el menor tiempo posible, a la menor presión posible, y utilizar un manguito lo más ancho posible porque vamos a tener menor gradiente en la rodilla. Perdón. Ahí voy. ¿Por qué? Porque cuanto más ancho es el manguito, menor va a ser la presión a la cual se corta el flujo arterial al miembro. Lo ideal sería medir la presión de oclusión y aumentar entre 40 y 80 milímetros de mercurio la presión de nuestro manguito frente a la presión de oclusión, pero también es verdad que eso nos llevaría un tiempo en quirófano para medir la presión de oclusión, pero sí es cierto que con un manguito ancho podemos tener un campo exangüe en la mayoría de los pacientes simplemente con 202 milímetros de mercurio. Una opción fácil es añadir 100 o 150 a la presión sistólica, y no creo que nadie estemos operando a pacientes con 200 de presión sistólica, así que creo que deberíamos de revisar esa recomendación de 350 sistemáticamente para nuestras artroscopias de rodilla y probablemente bajarlas alrededor de 240, 250, 270 en aquellos pacientes que quizás tengan un poquito más de tensión, de presión sistólica, pero no 350 sistemáticamente porque es una presión realmente excesivamente elevada. En cuanto a los portales, simplemente decir que probablemente sea más adecuado utilizar portales verticales frente a horizontales. Creo que el riesgo de lesionar el menisco es realmente bajísimo y creo que son más estéticos frente a los horizontales, pero sobre todo son portales fácilmente ampliables si necesitamos hacer algún otro gesto, mosaicoplastias, ampliar y hacer una pequeña artrotomía por la razón que sea, asistirnos con un dedo intraarticular, que a veces puede ser necesario para injertar un túnel o para hacer otra serie de gestos durante la cirugía, y me parece que los portales deberían de ser verticales muy pegados al tendón rotuliano. Un error clásico es irse muy medial en el portal medial y luego no llegar bien al cono posterior menisco externo, por ejemplo, o no poder entrar posterior lateral. Así que es fundamental que estos portales estén realmente muy pegados al tendón rotuliano y preferiblemente verticales. En un número reciente de la arthroscopy se acuñaba este término de iatrogénesis imperfecta relacionado al daño condral que podemos hacer durante la artroscopia con nuestros instrumentos quirúrgicos. Lo que vieron es que 73,8 de los vídeos editados y subidos a plataformas como Bumedi y Arthroscopic Techniques tenían lesiones condrales. Quiere decir que son vídeos editados y realizados por cirujanos expertos. Así que probablemente el riesgo de
dañar el cartílago va a ser muchísimo mayor. Es verdad que un porcentaje importante de estas lesiones eran menores, pero había un 22% de los vídeos donde había lesiones intermedias y un 7% donde había lesiones mayores. Así que hay que ser extraordinariamente exquisito con nuestro tratamiento del cartílago articular, porque no solo vieron que había lesiones condrales en las cirugías, sino que además experimentalmente vieron cuál era el efecto simplemente apoyar un trocar con mínima presión, 1,5 newtons, y ya vieron que estos autores que había muerte de condrocitos secundaria a esta pequeña presión. O sea, que hay que intentar no presionar nada al cartílago, ser excepcionalmente exquisitos con el cartílago articular durante la cirugía artroscópica de rodilla, porque, como vemos, podemos tener estas muescas en el cartílago articular, este daño en el cartílago articular, no solo superficial, sino profundo, con deformidad ósea, que pueda dar lugar a edemas óseos, un posoperatorio malo y quizás un pronóstico a largo plazo también malo, secundario a esas lesiones condrales que sabemos que no van a cicatrizar. Por eso es esencial en cirugía artroscópica de rodilla tener como un elemento, no sé si decir sistemático, pero en cuanto tengamos un espacio un poquito cerrado, hacer uso de él, que es la liberación percutánea del ligamento colateral medial para ganar espacio en nuestra rodilla. Hay mucha literatura también española sobre la liberación percutánea y la poca morbilidad y los buenos resultados que tiene el hacer esta liberación percutánea del ligamento colateral medial para tener un mejor acceso al compartimento medial. Hay que ganar simplemente unos milímetros, no hacer una apertura extensa, sino una apertura controlada del ligamento para simplemente ganar 2-3 milímetros y poder trabajar, como vemos en las imágenes, fácilmente en el compartimento posteromedial. No solo nos va a ayudar a tener más espacio y a no hacer daño al cartílago, sino también a un adecuado diagnóstico de estas lesiones, que hay veces que no podemos diagnosticar adecuadamente porque simplemente no las vemos en la parte posterior. Además, hay que tener especial cuidado con, como he dicho, no hacer fulcro, no hacer polea, no apretar excesivamente nuestros instrumentos quirúrgicos contra el cóndilo femoral, porque, como ya hemos dicho, vamos a tener riesgo real de daño condral y, por tanto, quizás tengamos que bajar un poco más nuestros portales para tener un acceso bueno al compartimento póstero medial, sobre todo, y quizás tengamos en la mitad de cirugía que ampliar un poco nuestro portal distalmente, ampliarlo en la cápsula, quizás no en la piel, o hacer un portal nuevo o lo que haga falta para tener un acceso bueno y no comprometer la viabilidad del cartílago, no comprometer la rodilla de nuestro paciente. Cuando existe una rotura del ligamento cruzado anterior, se produce, sabemos, el fenómeno del pivot shift, esa subluxación anterior externa de la meseta tibial, y esto lo vamos a poder reproducir de una manera inconsciente cuando abrimos valgo durante una cirugía de rodilla en un paciente con un ligamento cruzado anterior incompetente y estamos intentando entrar en el compartimento posteromedial y quizás les haya ocurrido y puede ser muy frustrante porque no tenemos sitio, no sabemos por qué, también es un paciente joven, no tendría por qué tener una rodilla tan apretada y realmente no podemos hacer nuestros procedimientos, quizás una sutura, una asa de cubo, en este paciente porque tenemos el espacio realmente cerrado y a veces que incluso hacemos una liberación del ligamento colateral medial y sigue estando cerrado y eso es porque tenemos un pivot shift fijo durante nuestra exploración artroscópica y en esta situación, y es una situación que ocurre con cierta frecuencia, nuestro asistente debería hacernos un poquito de rotación externa de la rodilla para reducir ese pivot y poder entrar en el compartimento posteromedial y creo que es una recomendación muy interesante porque lo vamos a encontrar en muchos pacientes que nos va a costar muchísimo entrar posteromedial. Es esencial siempre hacer una exploración artroscópica completa de la rodilla, no una exploración artroscópica de la parte anterior de la rodilla, sino de toda la rodilla. Haciendo nuestros portales adecuadamente pegados al tendón rotuliano, vamos a poder entrar con ese acceso transescotadura tanto al compartimento posteromedial, ahí vemos la rampa, para hacer un adecuado diagnóstico de la patología meniscal o de la patología interarticular de nuestro paciente. No solo en el compartimento posteromedial, sino cambiando al portal anteromedial, entrar por debajo del ligamento cruzado anterior al compartimento
posterolateral, como vemos en las imágenes. Insisto, si hemos hecho un portal anteromedial pegado al tendón rotuliano, podemos entrar a posterolateral sin muchos problemas, sin necesidad de hacer ningún tipo de disección ni nada extraordinario en nuestra exploración habitual de la rodilla. Creo que estos gestos deberían de ser obligados en toda exploración de rodilla, como lo es también explorar adecuadamente el hiato popliteo, como vemos en la imagen con esa pequeña lesión en el tendón del popliteo. Evidentemente, recomendar el hacer una resección mínima, solo los fragmentos inestables. Creo que cuando uno hace una menistectomía debería utilizar casi de forma exclusiva el sinobiotomo y prácticamente nunca el básquet, solo cuando haya algo que cortar, algún tejido con cierta entidad que seccionar, porque el uso generalizado de un básquet vamos a conseguir resecciones excesivamente amplias, resecciones en las cuales probablemente no estemos llevando tejido sano. Simplemente utilizando el sinobiotomo con una aspiración moderada podemos llevarnos los fragmentos inestables sin resecar más menisco del estrictamente necesario, y creo que eso es un buen consejo. El uso anestésico local intraarticular sabemos que puede tener un efecto negativo y que además la rodilla por dentro no duele tanto frente a otras estructuras como es la sinovial, la grasa de Hoffa, así que quizás no tenga tanto sentido utilizar anestésicos intraarticulares posoperatorios, pero sí en los portales y hacer unos abones alrededor de los portales para mejorar el confort del paciente posoperatorio. El uso de ácido hialurónico posoperatorio también nos puede ayudar a reducir la ocupación articular y nosotros vimos que teníamos una menor necesidad de artrocentesis de rodilla en aquellos pacientes en los cuales les poníamos un poco de ácido hialurónico posoperatorio y algunas presentaciones específicas para esto. Corticoides intraarticulares evidentemente mejoran el posoperatorio y mejoran también el resultado del añadir ácido hialurónico posoperatorio, pero es cierto que hay que valorarlo porque aumenta un poco el riesgo de infección posoperatoria. O sea que eso es algo que también hay que tener en cuenta, aunque sabemos que va a mejorar el posoperatorio en estos pacientes. Profilaxis antibiótica discutida. Yo diría que en la bibliografía, cuando uno revisa la bibliografía, está algo discutida. Yo creo que es fundamental valorar los factores de riesgo, incluso en pacientes jóvenes, mujeres, anticonceptivos orales, antecedentes. Muchos de nuestros pacientes son pacientes que de una manera u otra tienen algún riesgo y sobre todo cuando hacemos patología degenerativa, sin ninguna duda. Por otra parte, en nuestro medio tenemos guías claras al respecto que recomiendan el uso de profilaxis heparínica en estos pacientes. Yo creo que es algo que hay que tener en cuenta. La rehabilitación posoperatoria, creo que hoy en día se puede decir que no tenemos que recomendar restricciones en la carga de peso ni en la marcha a nuestros pacientes, que pueden utilizar muletas inicialmente durante unos días, 1, 3, 4 días, sobre todo para evitar la cojera e intentar recuperar un patrón de marcha lo más normal posible cuanto antes. Ejercicios de cadena cerrada prácticamente de forma inmediata en cuanto el paciente lo tolere. Es verdad que en pacientes deportistas hay que hablar de una readaptación deportiva específica, quizás en pacientes sedentarios o pacientes deportistas recreacionales muchas veces no necesitan una rehabilitación específica y evidentemente valorar en función de la evolución del paciente. Así que como conclusiones creo que podemos decir que hay que valorar la reparación siempre, no solo en patología aguda traumática, sino también en patología degenerativa en pacientes quizás más mayores. Es fundamental una técnica depurada. Hay que proteger el cartílago, es lo más importante en esta cirugía. No cura el ligamento sí, la apertura del ligamento colateral medial, otras cosas que podamos hacer, portales posteriores, lo que haga falta, eso va a cicatrizar bien, pero el cartílago no va a cicatrizar bien. Hay que hacer una resección mínima, muy económica y recomendar a los pacientes una rehabilitación acelerada. Y muchas gracias, esto es todo. Espero que les haya gustado la charla. De nuevo, muchas gracias al moderador de la mesa, al doctor Monllao, a la AEA y específicamente a Johnson por este simposio patrocinado. Y un saludo.